Buen día, mi nombre es Carol Vega y junto a mi compañera Tania Roballo vamos a presentar la sustentación grupal de la fase 3. Esta fase consiste en 3 casos a los cuales les vamos a dar respuesta a las preguntas generadoras. El primer caso consiste en un hombre de 29 años de edad que acude por dolor testicular bilateral de varios meses de evolución. La exploración física pone de manifiesto una talla de 176 centímetros y un peso de 56 kilogramos. Presenta proporciones corporales anormales, piernas largas y tronco corto. La exploración genital testicular permite descartar un tamaño testicular inferior al normal, sin que la palpitación despertara dolor del testículo. En este momento se decide solicitar una ecografía testicular que informa de que ambos testículos están situados dentro de las bolsas escrotales, pero que su tamaño es pequeño bilateralmente, con un testículo derecho que mide 2,5 por 1,2 por 1,8 centímetros y un testículo izquierdo que mide 2,2 por 1,1 por 1,3 centímetros. El espermiograma mostró una ausencia total de espermatozoides, con el resto de las características del semen dentro de la normalidad. Estos resultados permiten confirmar la presencia de una azoospermia, lo que ocasiona infertilidad. Finalmente, la realización del cariotipo mostró una fórmula cromosómica de 47XXY, propia de un síndrome genético. Este caso consiste en un síndrome de Klinefelter. Las preguntas generadoras a solucionar son las siguientes. La primera, identificar las características principales del caso. Las características principales de este síndrome son que el hombre tiene poco vello facial, tiene hombros estrechos, tiene pechos desarrollados, tiene el tronco corto, tiene testículos pequeños y tiene una musculatura poco desarrollada. También tiene piernas largas. La segunda pregunta es determinar la afección que es. El tipo de afección es que el síndrome es un trastorno cromosómico que afecta el desarrollo sexual masculino. Cuando se sospecha que una persona tiene el síndrome, se debe solicitar una prueba llamada cariotipo para obtener un mapa de cromosomas de este paciente, como lo podemos ver en la imagen. Cabe resaltar que el cariotipo de una persona con el síndrome es por lo general de, como lo decía el caso, 47XXY y el cariotipo humano masculino normal es de 46XY. Esta patología es causada por la presencia de una copia extra de cromosoma X, por lo tanto es una afección de tipo genético. La siguiente pregunta es definir las estructuras biológicas que actúan en cada uno de estas situaciones con otros procesos biológicos. Las estructuras biológicas son que los niños con el cariotipo 47XXY pueden llegar a tener problemas académicos durante la adolescencia y en algunos casos tienen dificultades emocionales o de conducta. Sin embargo, la mayoría se torna independiente a medida que entra a la edad adulta. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Tania Marcela Roballo Murcia. Voy a presentar el caso número 2 de la materia físico-biología y físico-fisiología. Es la fase número 3, ya es el video final. Entonces tenemos el caso número 2 y dice así: estando sentado sobre su silla, el joven adolescente escuchó varios ruidos. Prestando atención logra identificar que al fondo se escucha un murmullo de un gato. Visualizó mentalmente al animal, iniciando su desespero. Los felinos son el tipo de estímulo a los que los jóvenes les temían. Empezó a sudar, presentó taquicardia,
lo que lo llevó a un aumento de temperatura corporal, llevándolo a correr hasta la esquina de su casa de su mejor amigo. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta y esa nos pedía identificar las características principales del caso. Bueno, tenemos que es un trastorno del procesamiento auditivo, es un problema auditivo el que afecta entre el 3% y el 5% de los niños en las edades escolares. Los niños con esta afección no pueden entender lo que oyen de la misma forma en lo que lo hacen los otros niños. Esto se debe a que los oídos y su cerebro no están completamente coordinados y que tienen algo que interfiere en la manera en la que el cerebro reconoce e interpreta los sonidos. Sobre todo es un problema sensitivo. Tenemos el oído, que es buena audición al joven escuchar varios ruidos, las terminaciones nerviosas para el frío y el calor ya que empezó a sudar, las terminaciones nerviosas por la presión, los centros nerviosos, percepción, sensación y cuando permite visualizar el animal. Él también sintió temor, se desesperó por los felinos y eso hace que disparen las glándulas sudoríparas y afecten. También nos podrían definir las estructuras biológicas que actúan en cada uno de ellos. Entonces, la estructura biológica que actúa en cuanto al sistema sensitivo es la audición, pues este logra escuchar el maullido del gato y la atención selectiva, ya que centró pues la atención hacia el estímulo determinado, en este caso pues en el ruido del gato. En cuanto al sistema motor, actúa la estructura de la corteza cerebral motora, ya que el joven al momento de correr está optando por la capacidad de moverse para lograr supervivencia, porque el joven piensa que el felino le puede hacer daño llevándolo a cabo en un movimiento voluntario, en este caso pues es el de correr. Eso sería la parte del caso 2. Bueno, por otro lado tenemos el caso número 3. El profesor lleva a los niños al zoológico cuando escucha los gritos de uno de los estudiantes. El niño estaba petrificado, quieto, sudoroso, solo temblaba y gritaba sin entenderse sus expresiones. Al mirar sus pies, el profesor pudo observar que el niño gritaba mirando sus zapatos y sobre ellos una ardilla se posaba e intentaba morderle sin lograrlo. Para este caso debe describir los procesos del estudiante. Entonces tenemos acá identificar las características principales de cada caso. Entonces el cerebro más primitivo y emocional lo hace sentir en riesgo. En esta ocasión la respuesta ante el ataque de la ardilla es quedarse quieto, obviamente. Se puede inferir que tal vez el niño anteriormente no tuvo contacto con un animal de esta especie y por eso no hay memoria sobre una conducta de escape. También cabe resaltar que mediante la sensación y la percepción del niño tendrá un condicionamiento clásico a encuentros con las ardillas. Posiblemente en ocasión similar pueda presentarse pues una nueva conducta. También se observa como conducta el sistema nervioso periférico, llevándolo a la información desde los pies del niño y posteriormente como el sistema nervioso central envía la información para desencadenar todas las respuestas químicas y... Bueno, mi compañera ya mencionó en qué consistía el caso 3 y también mencionó una pregunta generadora que eran las características del caso. Otra pregunta generadora es el tipo de afección en este caso, el cual es sensitivo. ¿Por qué? Porque la visión hace parte de la afección sensitiva. La visión al ver en sus pies a la ardilla. También está el oído cuando los gritos del niño se ocasionan porque el niño entra en pánico. También está el tacto, el cual es ocasionado al sentir en sus pies a la ardilla intentando morderlo. Y también encontramos el temor, el cual se da porque el niño tiene miedo a las ardillas. Entonces, el tipo de afección de este caso es sensitivo. Otra pregunta generadora son las estructuras biológicas que actúan en este caso. La estructura que actúa en el caso
es el sistema sensitivo, ya que la visión se da o se ocasiona cada vez que el niño miraba sus zapatos y gritaba. También otra estructura biológica es la estructura de atención selectiva, ya que voluntariamente centraba el foco hacia el estímulo. En este caso, la ardilla le parecía relevante en ese momento al niño. Muchas gracias por su atención.